Bueno, buenas tardes, queridos ateneístas y no ateneístas. Yo soy María José González y pertenezco también a la sección de Historia, Arte y Patrimonio. Por eso a mí me ha correspondido hoy el honor de presentar a José Luis Jiménez, pero más que José Luis Jiménez es un gran amigo de juventud. Estamos dentro del ciclo, del 11º ciclo del documento del mes. Y la conferencia de hoy es Breve Historia de Cine de Jerez. Sin embargo, también tenemos el gusto de tener con nosotros a don Antonio Real, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, y a Verónica Romero, archivera, que sin ella pues no podríamos haber tenido este ciclo, que lo tenemos justamente en colaboración el Ateneo de Jerez con el Archivo Municipal. Muchísimas gracias, Verónica. Bien, pues como he estado diciendo, este título muy sugerente, Breve Historia del Cine de Jerez, porque nos lleva a dar un paseo recorriendo pues, las diferentes salas que a lo mejor en nuestra memoria han quedado, que hemos tenido en Jerez, protagonistas en su tiempo, las historias que se hicieron del cine, que hicieron del cine una parte esencial de la vida cultural de nuestra ciudad. Si nosotros acudimos a nuestra memoria, cuando éramos jóvenes, el cine tenía una gran importancia en nuestra cultura y en nuestra forma de divertirnos, de tener una vida lúdica y además cultural. Pues había diferentes festivales a los que acudíamos con regularidad casi todos los años en el Cine Leala. Luego las muestras de corto que asistíamos, me parece que en septiembre, ¿no? Luego, pues los sábados, cuando íbamos al cine jerezano para ver la película y luego nos íbamos con las pandillas a tomar un Coca-Colita, porque en aquel tiempo no tomábamos vino ni cerveza, exactamente. Bien, pues hablar de aquella época es también hablar del cineclub. El cineclub de Jerez, el Cineclub Popular de Jerez, y hablar de la figura de José Luis. Nosotros nos conocimos en el instituto, compartimos muchas salas de cine, muchas salas de reuniones en el cineclub, salidas, como amigos, porque cada uno tenía sus parejas. Teníamos los primeros inicios. Exactamente. Hemos compartido tertulia, comida, café, y a lo largo del tiempo también hemos seguido siendo amigos. Bien, pues también conocí, como yo he dicho, y siempre decíamos que era el chiflado del cine. El chiflado del cine porque siempre se escapaba. Pues se escapaba, se perdía siempre, pues viajaba a los festivales. Pues está en Murcia, pues está en Valladolid, desde que era joven. Entonces, con eso él se ha hecho un diplomado en la Cátedra de Cinematografía de la Universidad de Valladolid. Me acuerdo también del cineclub, que allí conocí yo el cine de Fassbinder, que actualmente, pues que eso está como en la nebulosa del tiempo, ¿no? Y luego, la faceta que yo he ido descubriendo en José Luis es la de un tenaz investigador, incansable, siempre indagando en los archivos. Me acuerdo que también le presenté una vez a un señor, un aristócrata en Chipiona, porque también a Chipiona acudía cuando nosotros íbamos, a López de Meneses, y lo primero que él pudo hablar con este hombre es: a ver los archivos que tienes en tu casa, tu biblioteca, qué es lo que tienes allí, y de allí, ¿qué es lo que vistes? Una linterna mágica preciosa que tenía del 19 de la familia. Y bueno, me la prestó para hacer unas proyecciones y me regaló una serie de imágenes muy bonitas estereoscópicas del 19, que todavía las conservo. Y en fin, muy gracias a ella que me puso en contacto. Sí, bueno. Tenía una casa preciosa. Puntualmente. Bueno, también conectó con grandes personas que le pusieron en contacto con su otra gran pasión, el vino, el cine, las etiquetas, en fin. Yo no me voy a demorar más porque él es el que tiene que contaros todas estas historias del cine de Jerez. Además de presidente del Cine Club Popular de Jerez, es un gran y tenaz investigador, como ya he dicho, pertenece a la Academia de San Dionisio, es diplomado por la Cátedra de Cinematografía de la Universidad de Valladolid, acreditado en festivales como Berlín, Cannes, San Sebastián, La Habana, Málaga, Murcia, Valencia, Cádiz, etcétera. Y entre todas esas cosas, un gran amigo. Y ya lo he dicho antes, que esta conferencia pertenece al 11º ciclo del documento del mes,
que aquí está la archivera Verónica Romero. Y también tengo que decir que el Ateneo sigue una gran tradición con el cine y que voy a permitirme avanzar un poco porque mañana tenemos una convocatoria en la Sala Compañía, puesto que el Ateneo está llevando el ciclo Campus Cinema junto con la UCA en la Sala Compañía y en colaboración con la UCA, ¿no? Y mañana miércoles, Figaro 18 de marzo, pues tendremos una película muy importante, Valor Sentimental, del noruego Joaquín Trier. Bien, pues es Oscar a la mejor película extranjera 2026. Bueno, y sin más, os dejo con José Luis, que seguro que os va a deleitar en esta conferencia tan bonita. Muchas gracias, María y José. tan entrañable. Os dejo con él. Sí. Muchas gracias, María José, por tus palabras. La verdad que he recordado viejos tiempos en la que, bueno, desde el Coloma ya han pasado algunos años, ya peinamos canas. Bueno, quiero dar las gracias al Ateneo y al Archivo Municipal por haberme invitado en esta jornada. Son las 11ª. Yo he tenido que esperar 10 años para inaugurar mi charla, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y lo que voy a hacer, vamos a entrar ya en faena. Bueno, me ha dado mucha alegría que algunas personas, algunos compañeros me han enseñado el carnet del Cine Club, que muchísima gente de Jerez tienen ese carnet y lo conservan, ¿no? Eso es una alegría. Hicimos escuela, creo que formamos mucha gente y también en las campañas para cine para escolares, que ya lo mencionaré también, fue otra de las actividades importantes del Cine Club, ¿no? Que creamos una base importante para esos niños en aquella época. Fueron 13 campañas. Pero bueno, dicho esto, yo pretendo dar, bueno, como digo, es una breve historia. No se me van a quedar muchos nombres en el tintero, por supuesto, y también algunos temas. He tenido que condensar por temática, por apartado, en esta trayectoria de más de 100 años. En Jerez llegó el cine hacia 1898, el cine Lumière, que ahora explicaré que llegaron otros aparatos no Lumière aquí a Jerez. Entonces, he procurado poner imágenes muy grandes, que se vean desde el fondo, porque a veces me he encontrado PowerPoint, que las imágenes son pequeñitas y los pobres del fondo pues no ven nada. Entonces, imágenes grandes, textos también grandes y pequeños que yo iré comentando, ¿no? Y vamos a empezar. Voy a pedir que hagamos sala de cine con las luces. Bien, creo que se ve bien, si hace falta. Bueno, esta es una primera imagen en la cual es simplemente introductoria con este texto que voy a leer, si la gafa me permite. Y digo, el cine en Jerez de la Frontera forma parte de la historia cultural y social de la ciudad desde finales del siglo XIX. Durante décadas, ir al cine fue uno de los principales entretenimientos urbanos. Con numerosas salas repartidas por el centro y los barrios. Con el paso del tiempo, muchas desaparecieron o cambiaron de uso, mientras que otras dieron paso a complejos modernos. A lo largo del siglo XX, Jerez llegó a contar con numerosas salas de cine, muchas de ellas en el centro histórico, ya desaparecidas, desgraciadamente. Estos espacios no solo proyectaban películas, eran también lugares de reunión social y cultural, como ha comentado también María José hace un momento. Durante las décadas de 1950 a 1970, el cine vivió su etapa de mayor esplendor en la ciudad. El cine como las formas clásicas, ¿no? Ahora han cambiado, evidentemente. Con largas colas para ver los grandes estrenos y sesiones dobles muy populares. A partir de los años 80 y 90, muchos cines tradicionales comenzaron a desaparecer. Entre las causas principales, bueno, pues la aparición del vídeo doméstico y la piratería consecuente, el cambio de hábitos del ocio, la apertura de multicines en centros comerciales fuera del casco histórico. Bueno, como digo, pero este no es el fin, este es el principio de esta historia. Bien, esta imagen... ¿Se ve bien? Sí. Bien.
Esta es la portada del libro que publicó Juan de la Plata. Es un opúsculo realmente, no es un libro, son 30 páginas, que se llama Los orígenes del cine en Jerez. Es el único libro que hay publicado sobre la historia del cine en Jerez, no hay más. Yo estoy preparando una historia del cine en Jerez, que ya lleva, esto es mi escorial personal, pero creo que estoy en ello y la daré a la luz, creo que en un par de años daré forma al libro después de acumular tanta información, porque en mi casa ya lo que tengo son papeles en los muebles, no tengo ropa. Entonces, este libro se publicó en el año 96, es un año emblemático que fue conmemorativo del centenario. Esto lo publicó la Delegación Provincial de Cultura cuando Rafael Garófano, también un hombre que ha investigado el cine en la provincia de Cádiz, sobre todo en la capital, y ha publicado varios libros, le motivó a Juan de la Plata, bueno, reunir una serie de artículos que él había publicado anteriormente en la prensa y darle forma en este pequeño libro o opúsculo. Y como digo, el cine en Jerez, aquí lo comento, el cine Lumière, el aparato Lumière llegó a Jerez el 30 de abril de 1898. En 1900, hacia esa fecha, Jerez contaba con una población de 63.473 almas. Y Jerez era una ciudad importante, evidentemente, con la industria del vino, el tren, que ya estaba desde el siglo XIX en el trayecto importante de comunicación, y con una industria y una burguesía industrial que viajaba a Londres y a París constantemente, o que mandaba a sus hijos, la sociedad vinatera, mandaba a sus hijos a estudiar a colegios católicos a Inglaterra o a París, a formarse, sobre todo en contacto con el primer mercado de su producto, que era el vino, evidentemente. Y eso, bueno, pues permitió traer aparatos como esa linterna mágica que comentaba María José, que tenía la familia López de Menese, que se los traía de París o de Londres, para tener lo que era un precinema realmente, eran aparatos para ver imágenes estereoscópicas, y a veces también los Pathé Baby, ya entrado los años 20, que alguna familia de gente de Jerez importante con dinero, era el vídeo de la época, esos aparatos de Pathé Baby en formato de 9,5 milímetros, que he ido encontrando también películas familiares y a veces películas de adaptaciones de otros títulos de la Casa Pathé en el formato 9,5 milímetros. Y eso era muy habitual en muchas familias de aquí, en algunas familias que tenían esa posibilidad económica. Pero bien, vayamos por paso. ¿Cómo llega el cine a Jerez? El cine llega a Jerez como en la mayoría de las ciudades del mundo, por las ferias, los barracones. El cine era un espectáculo popular. Los propios Lumière no confiaban en el éxito del cine, ¿no? Esa forma de ver el espectáculo en una sala oscura, con todos los inconvenientes que tiene eso, de mezclar a las clases populares, sobre todo eran clases populares al principio, y el cine a Jerez llega en la feria. He traído este cartel de 1906, creo que es el más antiguo que he localizado, de esa fecha, donde podéis ver, no sé si lo podéis ver, en la parte de abajo hay proyecciones cinematográficas, aparte de otras ofertas que se daban durante la feria, ¿no? En esos días de feria, corridas, teatro, fuegos artificiales. Ya el ayuntamiento incluía como espectáculo de barraca, de feria, el cinematógrafo. Los teatros le vedaba el sitio al cine a principio. Y he puesto estos dos carteles también muy emblemáticos. Uno es de 1906 y otro que he encontrado en el archivo municipal, esta pequeña joya oculta en un legajo doblado, que he podido, un amigo mío me lo ha dejado muy liso con los programas de ordenador, pero que estaba totalmente doblado y que nunca se había visto la luz. Es decir, estaba en un legajo del archivo que conserva muchísimas cosas del cine y que, bueno, estoy rebuscando desde hace tiempo y sacando documentos de pasquines de las proyecciones de las actividades cinematográficas que se dieron casi desde 1900 hasta 1914, 1915 o incluso 1920, ¿no? Que obliga a las empresas que proyectaban, hacían actividades de este tipo, estaban obligadas a presentar esos pasquines, esa programación al ayuntamiento, y por eso se conservan. Pero es curioso que hablamos de un cartel de 1906 a un cartel de 1935.
35, donde también podéis ver en la parte de abajo cinematógrafo público, es decir, que se daba esa fórmula de ver el cine, ¿vale? Y así llegó también a Madrid. El cine Lumière, como sabéis, se estrenó en diciembre, el 28 de diciembre de 1895 en París por los hermanos Lumière, pero hay que comentar que el cine se lo arrogan, o el invento se lo arrogan los americanos con Edison o los alemanes con Skladanovsky. Y en ese periodo un poco de transición salieron muchas imitaciones. A Jerez, como digo, el Lumière llegó en esa fecha, pero anteriormente había llegado otro aparato que se ofrecía como cine y que prácticamente tenía unas características más parecidas de imagen en movimiento, pero que no eran los Lumière. ¿Por qué? Porque ante el éxito de los Lumière, mucha gente o otros inventores sacaron aparatos con un nombre a veces muy estrambótico. Es muy curioso también porque hay que hablar del precinema en Jerez también, pero eso es otra historia, como diría Billy Wilder, que no vamos a entrar ahora, pero el precinema desde mediados del siglo XIX hasta la llegada del cine, de la imagen en movimiento, es un periodo muy interesante. Pero, como digo, aquí no vamos a entrar en ese punto. Esta es una de las pocas fotos que hay del teatro principal que existió en la calle Mesones. Esta foto es de 1898, celebrando un evento para recoger dinero para la guerra de Cuba. Esta foto, ¿no? Pero el teatro se inaugura, perdón, no, la fecha no la he puesto aquí, pero es de mediados del siglo XIX, tuvo varias reformas, pero el 8 de octubre de 1896 hubo proyecciones del animatógrafo. Es decir, realmente este es el primer día de proyección del cine, entre comillas, en Jerez. Esta fecha, el 8 de octubre de 1896. Y se da en el teatro principal de la calle Mesones. Y otro teatro que también se destruyó con el tiempo, que fue el Teatro Eslava, que estaba justo en la Alameda Vieja, es decir, donde están mismo los jardines, hay unos jardines que hay antes de llegar al Alcázar, ahí en esa explanada, ahí estaba parte de lo que es el colegio, la parte trasera del Colegio Cervantes, ahí estaba el Teatro Eslava. Y he traído, esta foto es de 1912, un poco para recrearla, y he puesto una serie de fechas. Se cerró en 1938, sí, se desmontó aquello. La instalación era bastante, bueno, no tenía una estructura especialmente importante como arquitectura, pero aquí podemos ver la fachada y vemos también los anuncios que decoraban la fachada, muchos de vinos de empresas bodegueras. Pero comentar que en el año 1902 se proyectó el cine Lumière, un aparato de cine Lumière. En 1903 el bioscope mágico. En 1904 el cinematógrafo de Léon Lefebvre, de la Casa Pathé. Es decir, esas son fechas de los inicios de la época pionera del cine en Jerez. Y estas fechas se dieron, esas proyecciones de cine con estos aparatos se dieron en el Teatro Eslava en aquel tiempo. Y aquí os he traído esta foto que se conserva, estas dos imágenes del interior del Alcázar, con estas instalaciones de un cine de verano dentro del Alcázar, que se conserva en el archivo creo que de la familia Díaz Mérito, no, la familia bodeguera, ahora no recuerdo, que donó el archivo de la familia, y se conservan estas fotos, porque, como sabéis, el Alcázar perteneció también a esta familia bodeguera. Pero fijaros bien que he traído en esta fachada del Alcázar, no sé si se ve el puntero. Bueno, ahí en la fachada, en las puertas, en las dos puertas pequeñas oval que hay ahí, se ve o se puede leer o se distingue un cartelón que pone Gran Cinema, ahí en el Alcázar. Estamos hablando de los años 10, 15, no más del 20, esta foto de la fachada y pone Gran Cinema.
Esto también, este cine de verano que hubo en la Alameda Vieja, lo explotó durante bastante tiempo la Asociación Jerezana de la Caridad para recoger dinero para las ayudas sociales. Era una institución que se creaba con el apoyo del ayuntamiento para las ayudas de necesitadas o de familias o de personas que estaban en unas condiciones pues, bastante malas o se le ayudaba y era una fórmula de recoger dinero para sufragar estos gastos. Y este documento se conserva también en el archivo municipal. Es un documento muy bonito que se ha reproducido en varios libros hablando de la historia del cine aquí en Andalucía y es de 1905 y está en el protocolo 394, expediente 16 del año 1905. Esta es una carta y está el membrete de una carta donde veis el dibujo de la figura de Antonio de la Rosa. Antonio de la Rosa también fue un pionero en llegada del cine en Jerez, en estos años, estos principios de los principios del siglo XX, y en Cádiz y en Sevilla. Es decir, fue un personaje que se ha redescubierto, se ha puesto un poco en orden su biografía y la labor que tuvo en la difusión del cine en este periodo. Pero esta carta se conserva, que se la dirige al ayuntamiento, al alcalde, explicándole bueno, las proyecciones que tienen previstas para hacer en esos días en Jerez. Y esta fotografía que traigo es inédita. Nunca se ha visto, sobre todo no la publicidad, sino la foto que la acompaña de esta persona. Este hombre es Fidel González. Junto con su hermano Manuel y otro más, creo que era Francisco, era empresario, tenía unos billares donde está ahora La Vega, eran dueños del anís El Racimo, también un producto muy importante, y ellos van a abrir el primer cine estable en Jerez. Si antes hemos visto que llega por barracones, el cine llega a vía barracones, llega tímidamente a introducirse en los teatros, donde era un espectáculo más social de alta categoría y el cine estaba mal considerado, ya estas personas montan un cine en una especie de casco de bodega justo casi a la entrada de la Plaza de Abasto. Era una instalación también muy poco inestable, con muchas columnas que impedían también la visión de la pantalla. Pero bueno, ellos hablan el Salón Jerez. Y esta foto, que está retocada, es una foto pequeñita de tamaño carné que he encontrado en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Está allí junto con un informe porque el gobierno de aquella época obligaba a hacer unos exámenes para operadores de cabina. Hay que tener en cuenta que los aparatos de aquella época y las películas, sobre todo, eran inflamables. Es decir, y hubo casos de incendios muy importantes y dramáticos al principio de la historia del cine. Es decir, se incendiaron muchas salas con la muerte de muchas personas. Y había que tener mucho cuidado con el tema de la manipulación de estas cintas inflamables, que no se cambiaron a seguridad hasta los años finales de los 40, principios de los 50. Hasta esa fecha todas las películas eran de soporte inflamable, peligrosísimas. Hay que tener en cuenta que un rollo de bobina de esas categorías de nitrato, si se incendia, no hay manera de apagarlo. La puede meter en un cubo de agua que sigue ardiendo dentro del agua. Ya se pueden imaginar la peligrosidad que tenían esas bobinas de película. Bueno, aquí tenemos pues el anuncio del gran cinematógrafo del Salón Jerez, que dice: situado en lo más céntrico de la población, no ofrece el menor peligro, lo detalla, para el público, dado que el aparato, que es de lo más perfeccionado que existe, está colocado fuera del elegante salón donde se sitúan los espectadores. Ya lo remarcan. Todas las noches se ven concurridísimos por el público que acude a admirar las preciosas películas que se exhiben. Cuenta con un ambigú en el que se expende exquisito café, vinos y licores de las marcas más acreditadas. No dejar de visitar el cinematógrafo. Pues bien, aquí tenemos el rostro de este Fidel González, que además, como digo, encontré esta foto en su expediente del examen de operador de cabina, pero desgraciadamente esa foto estaba enganchada con un clip que tiene más de 100 años, oxidado, y eso está afectando a fotos, no de él, sino de otros muchos que tienen allí las fichas y bueno, se lo he indicado al archivero, a Santiago Saurido, para que se pueda hacer, porque bueno, esta imagen está retocada y eliminar
toque de óxido que tenía la foto. Pero tenemos esta imagen de Fidel González, que se puede considerar el primer empresario de cine en Jerez. Y esa escena pertenece, este momento es la salida de los obreros de la Casa Domecq en 1924 al mejor estilo Lumière. Como sabéis, la primera proyección de película en el mundo es la salida de los obreros de la Casa Lumière. Esa es la primera película que se exhibe y que se proyecta por los Lumière. Y aquí tenemos nuestra salida de los obreros a Andaluz. Hay una salida de la iglesia de Zaragoza, que la consideran los aragoneses también como una de las primeras películas que se proyecta o que se exhibe y de la que hay conocimiento, la salida de los feligreses del aseo en Zaragoza, pero aquí en Jerez, en Andalucía, se puede decir que tenemos nuestra salida de los obreros. Esto fue un documental que pude localizar, también Nitrato, y rescatar en su momento, y que es considerado uno de los documentos, mejor dicho, el documental más antiguo que hay sobre vinos de Jerez. No hay más antiguo, este es el más antiguo. Y uno de los documentos más importantes que hay a nivel de Andalucía cinematográfico. Bueno, pasamos ya, vamos dando paso, vamos hacia los años 20, y aquí veis esta fachada sin el edificio que tapa actualmente, el edificio de Correo que tapa actualmente el Teatro Villamarta, está exento y podéis verlo perfectamente. Este teatro, el más importante que se hace entre el teatro principal que hemos hablado o el Teatro Eslava, no tenían las condiciones adecuadas. Y el Marqués de Dávila, que era Marqués de Dávila, hace el teatro. Dura poco tiempo en su propiedad, pero se inaugura en el año 28. Y antes de que lo cogiera Francisco Riba Gabaldá, que fue el propietario, el que lo explotó durante bastante tiempo, que lo vemos aquí en esta foto, antes de que lo explotara, hubo un tiempo en que lo tuvo Luis Parada Regife. Este creo que era el padre de Luis Parada, el que era secretario del ayuntamiento durante mucho tiempo. Y Luis Parada tiene el haber de haber traído el cine sonoro en aquella época en el Teatro Villamarta. Un equipo de sonoro mucho más perfeccionado del que trajeron los hermanos Fidel en el Salón Jerez, que el cinefón no era muy bueno. Hubo protestas en las proyecciones de cine sonoro que trajeron en el Salón Jerez los hermanos Fidel, los hermanos González, pero es Luis Parada Regife el que introduce en el Villamarta un equipo de cine sonoro de mejor calidad, ¿no? Y ya después continuaría explotándolo la familia Riba, o sobre todo Francisco Riba Gabaldá, que fue el que monopolizó el cine en Jerez durante bastante tiempo. Bueno, y aquí vemos esta fotografía de la cabina del Teatro Villamarta, en el que se dice, además se explica al pie de la foto, que dice: aspecto de la cabina del teatro, donde se puede admirar la grandiosidad de la instalación sonora, Philips, de la marca Philips, a cargo del competente mecánico electricista operador don Ricardo Ruiz González. Y conocemos el nombre de este operador de cabina, acompañado con su ayudante, y con el equipo de proyección del Teatro Villamarta de los años 30. Y os traigo también esta imagen de la prensa de la época, donde, fijaros, en este lado está los cines de invierno. Es decir, que hubo una época en que los cines de invierno no tenían aire acondicionado, y la otra información de la cartelera de espectáculo es de los cines de verano. Fijaros el listado que hay de los cines de verano que estaban repartidos por toda la ciudad. Y aquí, en el de esta época, puede ser de los años 50, vemos el Teatro Villamarta, el Jerezano, el Riva, el Sol, que desapareció, el Valeria y el Delicia. En esta nota de prensa de este lado. Y en el otro, fijaros bien, a ver, que tiene el Cine Avenida, el Barceló, el San Mateo, el San Miguel, el Delicia, Terraza Sol, el Cine Salón Jerez, el Cine España, el Cine Santiago, el Cinema X, el Cine San Agustín, el Cine Astoria y el Terraza de Jerezano. Todos estos cines estaban, y creo que faltan algunos, aunque bueno, esta es una lista en el momento de mayor esplendor de los cines de verano. Después abrieron otros más en el tiempo. Y en el otro lado he traído esa lista de entradas que se utilizaban en los cines de la cadena Riva. Está el Valeria, el Riva,
el Villa Marta, y los otros son de los cines de verano. No sé si lo podéis ver bien. Bueno, aquí creo que en las entradas, que pude conseguirlas antes de que me dejaron entrar en el Teatro Villa Marta, antes de que hicieran la obra del Teatro de la Reforma de Villa Marta, me dejaron entrar en la cabina, pude recuperar unas lentes imponentes que están ahora mismo en el archivo, en la biblioteca municipal, guardadas, y una serie de películas de anuncios que había por allí tirados, más talonarios de entrada de la cadena que estaban allí pues, para tirarse. Pude conseguirlo, pude salvarla y recuperar esos documentos que se iban a tirar con el tema de la rehabilitación y nadie le iba a dar importancia, pero esas lentes de los aparatos de proyección están conservados y guardados en la biblioteca municipal, en el Centro de Documentación de Cine. Bueno, vamos un poquito de prisa, que me estoy enrollando mucho, y para no detenerme mucho en detalle con las diapositivas. Aquí he traído el Cine Maravilla, inaugurado el 26 de septiembre de 1947. El arquitecto Fernando de la Cuadra. Este arquitecto fue muy importante en Jerez, era municipal, y a él le encargaban los empresarios, sobre todo la cadena Riva, los Riva le encargaban la mayoría de los cines de Jerez. En este caso, este Maravilla no perteneció a ninguno, ni al Riva, ni a la otra empresa Sirius que tenía a la otra cadena. Ahí en el Maravilla se conserva actualmente gran parte de la fachada, tal como está el original. Antes estaba tapada por unos hexágonos del Banco Jerez de Rumasa, lo recordaréis, durante bastante tiempo. Esa fachada estuvo tapada por esos hexágonos de material cubriendo la fachada. Vemos la entrada con el portero uniformado y el salón con las butacas, ¿no? Tiene una estructura un poco especial, ¿no? Muy inclinada, pero no era muy grande porque tenía que ajustarse a la forma en que estaba el esquinado de esa zona para el edificio, pero bueno, actualmente se conserva la fachada. Y os traigo aquí, fijaros bien, el personal de porteros que tenía el cine jerezano con esos uniformes que acojonaban. Es decir, que, a ver, eran verdaderos, bueno, parecían militares, bueno, con todos los entorchados. Y los botones dorados, todo el personal que había atendiendo a los espectadores cuando entraban en el cine jerezano. Y he traído aquí este anuncio, que es la parte posterior del programa de mano, en la que se indica el domingo 18 de abril de 1948, inauguración del cine jerezano, con Amante Secreta. El arquitecto fue José María P. Garrido, era creo que un arquitecto de Sevilla, no era de aquí de Jerez. Y esta también es un recorte de prensa del año 57, del ayer, hablando de, bueno, que ha costado 5 millones de pesetas el cine Lealas. Hay que tener en cuenta que el cine Lealas se llamó al principio Cine Lealas en el año 57, cuando se inaugura, pero posteriormente cuando se reinaugura o se hace una obra donde ya conocéis la pantalla enorme, que la pantalla más grande que tenía Jerez era la del cine Luz Lealas. Lo de Luz era por Lumière, es un homenaje así en oculto a Lumière, por eso le de cine Luz Lealas. Pero al principio era Cine Lealas, en nombre de la calle que tenía la calle, que era Cine Lealas. Y este es el arquitecto, este sí es jerezano, que es José Luis Picardo, que hizo la obra. Y aquí vemos, este es el cine Lealas, la fachada que hemos conocido hasta hace poco. Ahora mismo se está haciendo una obra de un bloque de pisos de apartamento, pero se incendió el cine, como recordaréis. Y abajo he traído un momento de las muestras de cine internacional que comentó también María José, la fachada del cine Lealas, con la cantidad de gente que había cuando hacíamos las muestras de cine internacionales, que duró casi 15 o 16 años esa muestra de cine internacional. La Delegación de Cultura y los responsables de aquella época
no nos dejaron dar el paso a convertirlo en un festival de mayor envergadura. Nos pusieron muchas pegas e incluso el propio gerente de los cines, no os podéis imaginar las peleas que tuve con él y las broncas que tuve con él, con esta persona que nos ponían todas las pegas del mundo. Pero duramos e hicimos, creo que, una actividad importante. Y aquí vemos de las pocas imágenes que hay del interior del Cine Luz Learas, con esa enorme pantalla. Aquí pudimos ver Dersu Sala de Kurosawa en una pantalla enorme, de maravilla, ¿no? En el Cine Luz Learas. Y el arquitecto, como digo, fue José Luis Picardo. Se inauguró en el año 57 y con la reforma se volvió a inaugurar en el año 66. Aquí tenemos el proyecto del Cine Riva, junto con una fotografía. También ahora mismo ese cine ha desaparecido, es un bloque de apartamentos ahora mismo, y el arquitecto es Fernando de la Cuadra. Se inauguró el 18 de enero de 1962. Y aquí vemos el proyecto de arquitectura que se presentaba para el diseño de lo que iba a hacer el cine. Aquí tenemos el Cine Delicia con una fotografía del interior cuando ya se iba a derruir el edificio. Cine Delicia estuvo durante un tiempo convertido en sala X, es decir, lo que obligaba a quitar una serie de butacas, de un número de butacas, cuando lo convirtieron en sala X, de la única sala X que hubo aquí en Jerez, de quitar una serie de butacas, lo que afeaba un poco la sala principal del Cine Delicia. El Cine Delicia no era un cine especialmente con mucho encanto y ahora también es un bloque de pisos de apartamentos. El Cine Valeria, también otro bloque de pisos y apartamentos. Son imágenes que he podido guardar, conservar y que me dediqué a fotografiar antes que los cayeran. Yo creo que son las únicas fotos que hay. Y al lado, si veis, al lado del cine del Cine Valeria, hay unas dos puertas verdes que están en este lado, aquí. Eso era el Cine San Telmo de verano. Eso fue el Cine San Telmo de verano. Y se inauguró en el año 64. ¿Por qué Valeria? Valeria es el nombre de la mujer de Francisco Riva Gabaldá, que se llamaba Valeria, por eso. Y el Cine Riva por su apellido, eso es una obviedad decirlo, pero el Riva era en homenaje a él mismo y Valeria a su mujer. Esto es un artículo de prensa que salió por Fran Pereira en la prensa también de Diario de Jerez en 2014, hablando un poco, haciendo un balance también, en el que colaboré en el artículo, haciendo un balance de la historia de los cines en Jerez, pero no me detengo. Y de todo ese proceso pues llegamos a los multicines. La Unión Cine se abrió en el año 96, se cerró y se volvió a abrir, que eso está en Puertas del Sur, en Área Sur. El Cine Ábaco se abrió en el año 98, que cerró. Ahora mismo esa zona es una especie de gimnasio. Cuando vais a Carrefour Norte, todo lo que es el cine era ahora mismo un gimnasio, que lo veis en la foto de ahí, de aquella parte. Y los cines Yelmo, que sí está actualmente abierto, que es lo que es la otra foto. Pasamos a los cines de verano, que fue también una oferta cinematográfica muy importante en Jerez, cuando no había muchos coches, cuando no había aire acondicionado en las casas, y era el único aliciente de entretenimiento que en las clases populares, sobre todo, pues teníamos, ¿no? Yo siempre iba al que era más cercano a mi barrio, que era el San Mateo. Uno era San Mateo, pero mi favorito era el Cine Astoria, porque tenía un olor a flores de verano de damajuana enorme, esos altramuces, esas lagartijas paseando por la pantalla, esa música que se acompañaba antes de las proyecciones y esa luz de luna que disfrutamos de pequeño, ¿no? Y que salíamos escopeteados, bueno, imitando a esas películas de aventuras que veíamos en el Cine Astoria. Ese era mi cine. Pero aquí os traigo también una foto muy curiosa e inédita de una vista aérea. Esto es una especie de foto grande aérea y he podido aumentar, porque está ahí, el Salón Jerez de la Asunción, el que está cerca de lo que era el cuartel, el campus universitario. En aquella parte había ese solar y vemos esa pantalla con la cabina y las butacas.
con una valla en el medio que para diferenciar lo que era zona de butaca a preferencia con el que era la zona de anfiteatro para la gente poco que tenía menos dinero. Yo a la Astoria siempre iba a delantero porque no teníamos dinero para los 3 hermanos, para pagarnos nuestros padres, íbamos siempre a las zonas más populares. También los asientos eran diferentes, eran silla de tijera y la otra eran un poco más de metálica, más cómoda, las que estaban a la parte de atrás. Y la otra foto es en el Parque González de Antoria, que durante el año 90-91 se montaron dos salas con una cabina en medio para proyectar, que fue un evento curioso, y esto se montó estas instalaciones entre el año 90 y 91. Y esta foto también es muy curiosa. Esta foto la pude tomar desde la cocina de mi casa en Ronda del Caracol antes de que se cayera. No hay fotos del Cine San Mateo. Aquí vemos la pantalla, ¿se veis? Ahí veis la pantalla, ¿veis? De la única foto que se conserva del Cine San Mateo, que está por la Ronda del Caracol, en esta calle que no tiene salida, y ahí también alguna vez iba a ver las películas. Tenía mucho encanto. Este es el Cine España, todavía se conserva la pantalla, todavía ahí abajo en el Cine España se conserva. Vemos todavía que tiene en la esquina del edificio, que se puede ver todavía en rojo, Cine España. Y esta foto me la pasó una de las vecinas, que era propietaria del solar, de estas familias que explotaban el cine, y el ambigú del Cine España con la silla preparada ya para la campaña de verano. Cine España está para la Barriada del Pilar. Vamos, el Colegio del Pilar, que está justo, hay una bifurcación y se conserva todavía la pantalla, se ve. Este es el Cine San Agustín que se montó cuando se cayó la iglesia San Agustín. Está ahí en la Plaza San Agustín, al lado del cuartel, y aquí se está montando ya lo que era el cine de verano, de las pocas fotos también que hay de que se conservan de este cine. Y aquí vemos el Cine San Telmo, que es lo que comentaba antes, que estaba al lado del Cine Valeria, con el cartelón que hay en la fachada y con las taquillas. Y el otro es el que prácticamente fue uno de los últimos en cerrar, que fue el Cine Terraza Tempur. No sé si el Jardín Cinema fue el último realmente, porque el Jardín Cinema estaba donde está el hospital y los niños, los chavales tenían que cruzar la carretera. Y eso provocó la muerte de 2 de ellos, lo que obligó a su propietario, que era... me acuerdo ahora que estaba aquí, que lo explotaba. Vamos a ver. Manuel Figueroa, no me acordaba. Manuel Figueroa es que el dueño del Jardín Cinema, y la gente tenía que cruzar la carretera de noche, os podéis imaginar, ¿no? Y eso provocó la muerte de dos niños con el consiguiente cierre del cine. Pero el Terraza Tempur tenía mucho encanto, que está al lado del zoológico, como sabéis. Ahora mismo es un centro de día o mercadona, no sé. Un centro comercial ahora mismo, pero que fue uno de los últimos. Ya el público se desmadraba y Pedro Pérez Tordesillas, el propietario, se cansó y cerró aquello. Bueno, aquí vemos también otra foto que me dediqué a fotografiar antes de que cayera el cine Astoria. Vemos ese rótulo con el letrero allí y las 2 carteleras que anunciaban las películas. Ya no funcionaba, evidentemente, pero he podido guardar esto, que ahora mismo es el Tabanco del Duque aquí al lado, que es ahora mismo la oficina del 2031. Y como con la reforma... desgraciadamente esa sala esperemos que se vuelva a recuperar como sala de juego, de entretenimiento para los vecinos, porque Antonio, el que llevaba el bar, el Segura, falleció y era el encargado de abrir. Y bueno, ahí hubo hasta hace poco una serie de actividades, proyecciones cinematográficas de cine. Y os traigo también, hay que ponerle cara a los propietarios, tampoco que son poco conocidos, vemos a los actores y tal, pero estos propietarios de cine hay que ponerle rostro, hay que conocerlos. Les traigo el de Francisco Rivagavaldá con un artículo que apareció en el ABC, Pedro Pérez Tordesillas, que lo vemos aquí en su casa, la piscina, con gafas, que era el propietario del Terraza Tempur. Vemos a Manuel García Galloy, que era el propietario del Cine San Mateo y el Olimpia, y a Gabriel Navarro Rincón, que era el competidor con el Riva, es decir, era el propietario de la cadena Sirius,
que competía tanto con cine de verano como con cine de invierno con Francisco Rivagavaldá. Eran las dos grandes empresas que controlaban el cine en Jerez. Y este Gabriel Navarro Rincón, que pude fotografiarlo en su casa, murió hace algunos años, pero no había fotos de él también y lo podemos ver. Pasamos ahora mismo a Jerez como paisaje de rodajes de película. Y esta es del año 79, que Antonio conocerá porque los actores se alojaron en el hotel Jerez en aquella fecha, entre ellos Sean Connery y parte del equipo y Richard Lester, y vemos la fachada del Instituto Coloma convertido en comisaría de policía cubana de la época Batista, entrando Sean Connery justo en la puerta principal del Coloma. Estamos hablando del 79, aunque Jerez sirvió como rodaje de películas desde el año 17 y en los años 40 y 50 también hubo una serie de películas que se rodaron aquí en Jerez. Pero bueno, para no cansar y no meter tanta información, he traído esta que es más emblemática. Tenemos Bolaverum también, del año 99, con Vigas Luna, en la Real Escuela, en el edificio, en el palacete de la Real Escuela, convertida en un edificio de la corte de Carlos IV, y que se rodó también en algunos otros lugares de aquí de Jerez. Y fue también un rodaje importante con actores de envergadura. En el Palacio de Campo Real de Manolo Domecq, allí no hizo falta tocar nada porque Manolo Domecq conservaba, desgraciadamente murió, y aún lo conserva la viuda, ese palacio que no hacía falta. Vigas Luna no tocó nada, no tuvo que poner ningún atrezo, estaba todo perfecto para hacer el rodaje en una cena con un grupo de música que hay en ese momento y un baile en el que se rodea en el Palacio de Campo Real. Y al poco tiempo, en el 2000 se crea la Jerez Film Commission, ahora Jerez Film Office, en la cual personalmente estuve 13 años trabajando como coordinador, y en la cual esta foto es del Plaza del Mercado, donde se rodó Libertador, una película de venezolana que creo que estuvo sufragada por, no Maduro, el otro, el Chávez, creo que fue pagada por Chávez, aunque después tuvo una trayectoria comercial un poco extraña, no se vio mucho, pero fue una película de mucho presupuesto en esa fecha, El Libertador, y veis la Plaza del Mercado como estaba en ese momento, fue también un montaje muy importante, y personalmente como ha quedado, a mí no me gusta. Yo me he criado en ese barrio, y ya se lo he dicho yo al arquitecto, a mí no me gusta cómo ha quedado en la Plaza del Mercado. ¿Qué quieres que diga? No, o seré muy crítico o lo veré con mis ojos de infancia, pero evidentemente que me lo expliquen. Bueno, y aquí vemos también de películas, entre ellas Oro Fino, que también la produjo Eguizábal en ese intento de convertir Jerez y La Rioja en la serie famosa esta americana de Napalm, de la película de la serie americana esta del mundo del vino. Pero también fue un fracaso, una película que también pasó sin pena ni gloria, así que no tuvo una distribución comercial, también por una disputa por el director y el productor. El beso del oso, en el cual yo participé también en el rodaje, dirigida por Sergei Bodrov, un director ruso muy importante. La película tampoco no era gran cosa, pero bueno, el equipo estuvo aquí bastante tiempo, dejó su dinero y Sergei Bodrov es un hombre, y el director de fotografía, también un director de cine de fotografía cubano, también, y el director artístico eran de primera fila, aunque el resultado tampoco había que aplaudirlo especialmente. Era una historia un poco extraña. La Lola, la versión biopic de Lola, que también se roda aquí, en la cual también estuve colaborando con el equipo, y El verano que vivimos, que es de 2019, creo que también tuvo problemas por el tema de... por el tema el COVID, que también cogió esa época, pero fue una de las últimas... en esos años, aunque han ido rodando producciones como El joven Sherlock Holmes, que se está viendo ahora en Amazon Prime. Aquí vimos también otra de las películas, la que fue la última en la que yo participé colaborando con el equipo en la Plaza San Dionisio, Miel de naranjas, con Imanol Uribe, director. Y bueno, hablando del Cineclub, he traído
los 3 cineclubs que existieron en Jerez, no solamente el Cineclub Popular. El Cineclub Popular siguió la trayectoria primero del Cineclub Jerez, un cineclub muy curioso y muy importante que se inaugura en el año 56, que por un grupo de gente, de personas, sobre todo uno de ellos, que fue el primer cineclubista realmente que empieza a promover esto, y os traigo, he podido conservar y guardar y rescatar el primer programa original de la inauguración del Cineclub Jerez. Y al lado está el Cineclub Cosca, promovido también por los jesuitas, por el Cineclub Cosca en la compañía, que ahora mismo se está proyectando el Campus Cinema. Allí fue la sala de proyección, una de las salas de la compañía, en donde se proyectaba las actividades del Cineclub Cosca, que duraron varios años también. Se inauguró en el año 59, es decir, 3 años después del Cineclub Jerez, que desapareció en el 61 prácticamente. Continúa el Cineclub Cosca. Y el Cineclub Jerez, en la que he traído los 3 carnés que se dieron, he puesto el mío, perdonad. Entonces era el primero de arriba, que fue a los inicios, luego el de la Federación Nacional del Cineclub, que era una de las compañeras, me ha mostrado, y el último ya de la Confederación, que es el carnet que se pedía también a los socios, pero que también hicimos una labor importante. Estos son varios de los programas, la muestra de cine internacional, 2 de ellos, la 14 y la 10ª muestra de cine internacional. El otro es un programa que hicimos monográfico de Norman McLaren. Fue uno de los ciclos más importantes que hubo en España, incluso un libro que se publicó en el Museo de Arte de Bilbao, un tocho bastante grande dedicado a Norman McLaren, nos mencionan como uno de los pioneros en la recuperación de este director canadiense de animación, Norman McLaren. Proyectamos eso, la embajada canadiense nos dejaron todas las películas de este hombre en ese momento. Hicimos un ciclo completísimo de Norman McLaren. Es uno de mis directores favoritos, poco conocido, pero este ciclo fue increíble. Fue una antología de todas las filmografías de Norman McLaren, y en aquella época fuimos mencionados, como digo, por ese libro, por el autor de ese libro, como una de las actividades en toda España dedicada a Norman McLaren, en la recuperación de su cine. Y el programa de Humphrey Bogart, que hay que comentar que cuando Sean Connery estaba rodando aquí en Cuba, una de esas noches que estábamos en el cine jerezano, se nos coló Sean Connery allí en la sala del cine jerezano. Bueno, nos quedamos boquiabiertos, no lo esperábamos. Estaba ese día de descanso por la noche y sabía de la proyección, y allí se acercó a ver esta película de Humphrey Bogart. Y esta es la sala de la Caja de Ahorro de la Plaza de las Marinas. Mi compañero y amigo de muchas briegas haciendo ciclos de películas, Lorenzo Calderón Muñoz, que era el coordinador de las campañas para cine para escolares. Casi 13 años él la organizó, y metimos casi allí durante más de 60.000 chavales pasaron por estas campañas de cine para escolares. Me da mucha alegría que ahora personas que ya tienen su edad y que participaron en esas campañas, luego se hacían cursillos de cine para enseñar el cine en nuestra sala de cine posteriores a la proyección de por la mañana. Por la tarde iban a un grupo más pequeño a nuestra local social a aprender el cine. Y allí se formó David Gordon, que ha sido el director de cine. Y aquí tenemos a 2 queridos amigos, a Pepe Alegre y Manolo Fará. Pepe Alegre falleció ya hace tiempo y Manolo Fará está jubilado, y tantas horas que pasamos allí en esa cabina de la Caja de Ahorro de la Plaza de las Marinas, pues montando las películas. Y Manolo era un manita arreglando las películas. Cuando había un rollo, él las cuidaba para que no hubiera un desfase de rollo a rollo, y era, bueno, ahí echamos horas y horas viendo películas. Esta es la cabina de la sala de compañía, que ahora mismo está desmontada, el aparato, ahora se proyecta en un sistema de DVD y no en cine, pero este es Alberto Torregrosa, que también es un manita proyectando películas, ¿no? Es un enamorado del cine y cuida, ya no hay películas, ya no hay rollo de películas que había que cargarlas, pero que esta también es una foto histórica. Bueno, pasamos también a otro momento, a otra fase en esta historia del cine. Este es Fernando Biolaf. ¿Quién es Fernando Biolaf? Era un jerezano. Este hombre fue el promotor del primer congreso hispanoamericano que se hizo en España en el año 31.
contó al principio del 29, cuando empezó todo este proyecto del Congreso, con el apoyo de Miguel Primo de Rivera, que era su paisano y amigo, pero que llegó a la República y también pudo bregar con esa transición, pero llegar a hacer este Congreso. ¿Qué se pretendía este Congreso? Imponer las bases de lo que podía hacer el dominio del mercado hispanoamericano produciendo películas en España. Fue un fracaso porque, como todos sabemos, de la República, la trayectoria de la República fue bastante complicada, y luego la Guerra Civil. Entonces, esa historia desapareció. Pero este hombre tuvo esa visión, fue un visionario, e incluso escribió un libro que se llama Implantación del cine sonoro y hablado en España. Es un folletito que también he podido conseguir, que la familia, los descendientes de Fernando Viola, me regalaron, junto con un dossier importante. Vemos el rótulo de una calle que pude dedicarle aquí en Jerez a Fernando Viola, y aquí vemos en el Poga, en la sala Poga de Madrid, con Mario Moreno Cantinflas, dedicándole a él esta foto, y él al lado de Mario Moreno Cantinflas, Fernando Viola. Otro personaje curiosísimo en la industria del cine español, Enrique Domínguez Rodiño, fue un capitoste de la productora CEA, ese importantísimo, nació también en Jerez. Un familiar suyo, un sobrino nieto, que fue director de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Sevilla, me proporcionó también un material importante, y en la prensa de la época, la prensa especializada del cine español, aparece constantemente. He traído una de las páginas de la revista Cinegramas, en la cual vemos a Enrique Domínguez Rodiño. Vamos a otro aspecto de jerezano vinculado con el cine, Antonio Pica. Antonio Pica hizo más de 70 películas y fue modelo, hizo anuncios. La campaña del veterano tiene eso, de Osborne. Lo vemos aquí en el coche, y encima del coche la modelo más cotizada de la época, la Gamba, es Ripton, ¿no? Ahí anuncia, en publicidad que se hizo contratando a la Osborne. Él se quejaba porque le daban poco dinero y a ella le daban un buen dinero, así que ella cobró bastante. Y en la otra foto estoy con él en la plaza de Antonio Pica, que también le puse, promovimos también el rótulo y el nombre de una plaza recordando a Antonio Pica. Otro actor amigo de Antonio Pica y que hizo varias películas de tipo western, Alfonso Rojas, también fue un Melquiades, también un personaje que aparece en muchísimas películas del oeste y de la época. Pues aquí tenemos a Alfonso Rojas en esta escena de la película El Brandy de José Luis Borao. Lola Flores, no hay que comentar más, ¿no? Y este es el folleto del ciclo que se hizo a Lola Flores en el año 1995 en el Cine Astoria. Tuve la oportunidad y el honor de coordinar ese ciclo, llenando el Cine Astoria durante una semana con las películas de Lola Flores. Bueno, la hermana Carmen también hizo películas, pero tampoco quiero meter más imágenes. Y aquí también he traído este grupo de personas vinculadas con el mundo del cine jerezano, entre ellos a Luis Berraquero, que es este de aquí, también poco conocido o nada conocido. Este hombre hizo trabajos de producción y de dirección artística en muchísimas películas. Tenemos a Antonio Quintero, autor de muchas canciones que también sirvieron de banda sonora de muchas películas, a Julio de la Rosa, ganador de un Goya y nominado a 2 más, Antonio Lobo, productor de cine, y a Juan Miguel del Castillo, también el autor de varias películas también bastante conocidas y que se ha rodado aquí en Jerez como lugar de rodaje en alguna de sus películas. Aquí tenemos a Ana Álvarez también. Tenemos a Charito Maldonado, que tampoco la conoce mucha gente, era prima de Lola Flores, que hizo películas también en ese momento. No hizo una amplia filmografía, también se casó con un italiano y el marido ya le dijo que ya no hacía más películas. Pero Charito Maldonado, tuve la oportunidad de hablar con ella, localizarla en Italia, y también es una actriz que nadie conoce. Y Maruca Carmona, que es una mujer también vinculada a la producción de películas, en el aspecto de producción, también poco conocida, pero bueno, tiene en su haber una filmografía bastante curiosa del cine español. Continuamos con esta tanda de quién es quién en el cine Jerez. Aquí vemos a Sean Connery, ¿con quién? Con Agustín Medina, que era un gitano del barrio de Santiago. Este era un experto en caballos, y muchas de las películas de Sergio Leone, los caballos son de él.
Los amaestraba, los enseñaba. ¿Por qué? Porque para rodar una película un caballo necesitaba estar tranquilo. Cuando los actores tenían que hablar entre ellos, montar a caballo, los caballos tenían que estar muy tranquilos, no podían tener caballos muy nerviosos, y a Sean Connery le encantaba un caballo que él tenía para rodar películas. Creo que es Salakov, me parece que la película, no estoy seguro, y vemos a Jesús Medina, que ya digo, que era, le llamaban incluso la película de Doctor Zhivago, él, todos los caballos y parte de la escenografía la tenía él, y se movía muy bien en el mundo de las producciones, de las grandes producciones norteamericanas de la época. Tenemos a Paul Piaget, a otro actor, que de un apellido conocido aquí, de la joyería Piaget, hizo unas 6 o 7 películas del oeste, y fue, fijaros bien en el rostro de él, ¿a quién se parece? Era el doble de Charlton Heston en el Cid. De ahí dio el paso como actor, pero los productores de americanos de la época en Madrid dieron con él casualmente y vieron que se parecía muchísimo a Charlton Heston, y trabajó como doble en la película. Tenemos también a Alfredo Timerman, que fue director general de cinematografía, también un personaje muy curioso, a José Manuel Poga y a David Gordon, que echó sus dientes en las campañas para cine para escolares. Aquí lo veo, estuve con él en el Festival de Huelva, cuando una de las ediciones. Y también otro aspecto de la cultura del cine. Aquí vemos a Antonio Olmedo, que durante mucho tiempo estuvo escribiendo en La Voz, creo que en El Ayer, con el nombre del seudónimo de Objetivo, hacia las críticas cinematográficas. Aquí tenemos a Fernando de la Milla, otro personaje curiosísimo, que era autor teatral, pero que dirigió revistas de cine y pasó a Cuba. Allí dirigió también una revista de cine. A Francisco Javier Izquierdo, que fue el promotor del Cineclub Popular de Jerez, crítico de cine en Radio Popular durante algunos años. Y aquí tenemos a Serrano, ¿me acuerdo aquí? A Juan José Serrano Quintero. Este hombre es el fundador, era químico, ya falleció, era el fundador del Cineclub Jerez. Se movió, fue un pionero en el cineclubismo. Y había que ponerla en rostro, era poco conocido, y aquí tenemos estas 4 personas. Y estas es 2 revistas, 2 ejemplares que se conservan en el Archivo Municipal de Teatro y Cine, editada aquí en Jerez, en los años 30, estaba a mediados de los años 30. Creo que se editaron 2, 3 números, no mucho más, pero se publicaron, dedicados al mundo del cine y el teatro. Bueno, por aquí pasaron también muchísimos actores y gente del cine. He traído estas 2 fotos de Orson Welles, firmando en González Villa, y con Esther Williams, también firmando en González Villa, una de las botas que se conservan las 2, menos mal. Y hay una buena tanda de botas firmadas por grandes personalidades del cine que pasaron tanto por rodaje o de visita o invitados. Y ahí ese libro de visita de las botas se conserva. Y este material es el que doné, parte eran los fondos del Cineclub Popular y otros míos, con casi más de 3.000 libros de cine. Ese es el centro que está poco publicitado por parte de la institución, realmente. Este aparato, es un Debris, un proyector de 16 milímetros, que estaba en el Cine Maravilla cuando pertenecía a Rumasa como banco. Pude rescatarlo de allí, pude sacarlo, llevarlo a Cultura, dejarlo todo preparado con altavoces, todo perfecto, pero desgraciadamente los altavoces desaparecieron misteriosamente de un traslado a otro. Yo lo dejé preparado todo, pude rescatar ese aparato y llevarlo porque es una joya ya casi de museo, este Debris, y de 16 milímetros que se conserva en la Biblioteca Municipal. Y todo este fondo, parte de él, porque hay otra parte que no se ve de otro mobiliario, son todos los libros de cine y dedicados al cine y a la televisión que pudimos recuperar, comprar, adquirir, o gente que nos regalaban, colecciones de revistas también, que forma parte de uno de los fondos más importantes de Andalucía, es decir, junto con la Filmoteca de Andalucía en Córdoba y alguna institución más de alguna universidad de Málaga o Sevilla. Este es el fondo documental cinematográfico más importante que hay en Andalucía. Y bueno, ya cerramos pues con
con un recuerdo al Campus Cinema, que actualmente se ha recuperado, menos mal, por el Ateneo de Jerez, las proyecciones del Campus Cinema en la sala de la compañía, y la edición pasada de Con Acento, que creo que está teniendo un sitio importante, que se está ubicando en el panorama andaluz como festival de cine, con el apoyo del Ayuntamiento y algunas instituciones, para, bueno, pues seguir la trayectoria que hicimos en su momento con la muestra de cine internacional, con alguna otra actividad que se hizo tímidamente, pero que no tuvo una continuidad, y que parece ser que ya son 4 ediciones, se está preparando la 4ª para este año, que va a posibilitar, bueno, por la difusión de la cultura cinematográfica a través de un evento como es un festival de cine. Y pues con esto creo que hemos hecho lo más breve posible esta historia del cine en Jerez, con esta fotografía del rodaje de Miel de Naranja, reabriendo el cine jerezano como sala de cine para el rodaje de la película. Y espero que os haya gustado esta intervención de la historia del cine. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión que se plantee, pues encantado de estar aquí. Espero que te haya gustado. Bueno, ¿hay alguna? Buenas tardes. Encantada. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. ¿Hay alguna pregunta de algún ateneísta o del público en general? ¿Y os ha quedado todo clarito, no? He condensado lo más posible, evidentemente. Yo creo que me he ajustado casi hace una hora y tal, en fin, pero para condensar esta historia del cine en esta colección de imágenes, ¿no? Y contar con brevedad, bueno, pues que haría falta pues más tiempo. Eso es lo que quiero hacer en mi libro, en esta historia del cine Jerez, que está por hacer. Ese es un aspecto de la actividad, de la historia cultural de Jerez, que nadie le ha hincado el diente. Hay muchos historiadores que están contando del mundo andalusí, que me parece cuento, de la Edad Media, estamos un poquito dándole siempre vuelta, para mí, mi opinión, a ese asunto, pero que no avanzamos en nuestro aspecto, sobre todo en lo que es la historia del vino, y en esta del cine, pues tampoco. Hay una historia del teatro en Jerez muy interesante que se publicó, eso sí, que habla de esa época del precinema, de la mitad del siglo XIX, que este autor comenta los artilugios que llegaron antes de llegar el cine. Eso es interesante, pero ya después, en el siglo XX, no hay ninguna historia y sobre todo, me he dedicado durante tanto tiempo a recuperar documentos, recortes de prensa, fotocromos, cartelería, entrevistas de personas con familias como la de Alfonso Rojas, que me ha dado un material gráfico de él, o de Antonio Pica, que tuve la oportunidad de conocerlo bastante bien, y que, bueno, tengo unas pequeñas memorias escritas por él a mano que quiero convertir también en libros, si Dios quiere, y eso, el ir a Chinchón, a ponerme en contacto con la familia Viola allí para que ellos me dieran toda la documentación que tenía del padre de Fernando Viola, y poco a poco he ido reuniendo toda esa documentación que quiero darle forma, posiblemente en un corto plazo de tiempo, para convertirlo en esta historia del cine. Bueno, yo creo que ha sido súper interesante, una documentación muy exhaustiva y además inédita, con fotos. ¿Quieres comentar algo? Buenas, gracias, José Luis. Mira, esto es una cuestión de... Porque el último cine que derribaron, el cine de Licia, que como tú bien has dicho, no era un gran cine tal vez, creo que incluso tenía techo uralita, o sea, pero bueno, el debate sería si habría que conservarlo y qué uso se podría dar, porque este es un debate que tenemos. Bueno, vale, se conserva y se invierte, pero ¿qué uso se podría dar? ¿Se te ocurre a un cine para que no desaparezcan, básicamente? El único que queda, creo, de los clásicos es el jerezano, ¿no? Bueno, todos los cines han desaparecido. Ya sí. Todos son pisos. Yo no creo que se conserve. Bueno, el jerezano sí, el jerezano se ha conservado, porque tenía unas características de arquitectónica que había, de categoría arquitectónica, que obligaba a conservar la fachada. Ya que hay un proyecto de hacer un teatro dentro, de una especie... Pero está parado. Ha habido una cosa muy rara ahí, se lanzó la idea, se empezó la obra,
y ahora parece que esa empresa o esa iniciativa va a marchar a convertirlo en una sala más de espectáculo y teatral, pero conservando la estructura básicamente de la fachada y no sé si parte del interior, habrá que adaptarlo con las butacas. Es el único edificio que se conserva. El Riva desaparecido, el Delicia, el Valeria, todos. Y bueno, el Teatro Villa Marta sí, con el cambio también que tiene de su aspecto por dentro y por fuera, pero que, fijaros, el Teatro Villa Marta se hace en el año 28 y se hace como palacio de cine, no de teatro. La estructura era Ana Sagasti, el arquitecto, se plantea no como un teatro. El Vaya al Teatro Falla tiene la estructura de ese aspecto oval, ¿no? Que centra un poco, fácil, pero lo que son las butacas laterales o los laterales, para un espectador tienen que mover las butacas hacia la pantalla. Antes, cuando estaba como cine, ahora se conserva todavía, pero también obliga a eso. La estructura o la idea o el concepto del Teatro Villa Marta era más cine que teatro realmente. Si observáis cómo está diseñado, ¿no? O estaba en su época clásica hasta que se hizo la reforma. Porque nace en el año 28 y el año 28 el teatro queda un poco desplazado y es el cine el que va a mantener realmente, aunque Rivas trajo muchos espectáculos de Lola Flores, de mucha gente importantísima aquí en Jerez, de espectáculos musicales, ¿no? Realmente. Fue un hombre muy pionero y creo que con mucha iniciativa empresarial, Rivas Gavaldà, este personaje de origen catalán. Sí, José Luis, una de las partes que quizá he echado yo en falta, sí es verdad que hubo un movimiento en Jerez cinematográfico que era aquello que hacíamos el Cineforum, ¿no? Donde hacíamos donde podíamos y donde sí realmente había un diálogo sobre el tema, sobre los artistas y se profundizaba en las películas, ¿no? Uh-huh. Digo, ha sido muy completo tu presentación, pero le echa un poco en falta ese aspecto como historia realmente también de Jerez. El cineclub hicimos muchas, después de las proyecciones hacíamos cineforum al día siguiente. Lo que pasa que bueno, eso pues tuvimos un tiempo, eso también la gente ya participaba. Incluso yo recuerdo que el propio cineforum se hacía en el cine jerezano después de acabar la proyección. Sí, acabamos la proyección y allí los que quedábamos hacíamos una especie de tertulia cineforum en el propio. Después los pasamos en la calle Caracol. en la calle Caracol, eso en el local que teníamos hicimos al día siguiente convocábamos a la gente para hacer el cineforum allí en el local también, ¿no? Bueno, pues fue un tiempo. También nos he contado también el cine amateur, es decir, la actividad de los cine amateur, de los festivales de cortometraje, también de los gente que hacían cortos, también no lo he tocado, como Antonio Mariscal, que fue un pionero en este tema, y la Asociación Cinefotográfica San Dionisio, que también colaborábamos en algunos eventos de festivales de corto. Eso no lo he tocado tampoco. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Pues, darle las gracias primero al público y bueno, y sobre todo a ti, José Luis,